Bueno, buenos días. Me gustaría aprovechar la polémica que ha habido estos días en torno a YouTube para comentar un par de cosas que hace tiempo que voy pensando, hace tiempo que ya me estoy dando cuenta y que me gustaría aprovechar esta ocasión para expresarlo libremente. Podría llamar a este video lo que vendría a ser el acoso a la libertad, o mejor dicho, el acoso a la libertad de expresión. ¿A qué me quiero referir con esto? Sobre todo en los medios de comunicación a nivel de España, o sea, en España, ¿no? La cosa que para mí, en mi opinión, el tema de los medios de comunicación en España es una absoluta vergüenza. Podría llamarse así medios de comunicación entre comillas porque hacen de todo menos informar de forma imparcial, no buscan informar, no buscan información, sino que lo que buscan es guiar al espectador o al lector, en este caso, en el caso de las redes sociales, guiar al lector en base a una corriente u otra política, en base a una ideología u otra. Esto no es, como se sabe perfectamente, esto no es informar, esto no es lo que debería buscar un medio de comunicación, ¿no? Que busca la noticia y transmitir una noticia de forma imparcial. Pues en España las noticias van para orientar al espectador y al lector en base a una corriente política que suele ser siempre la misma. Y si eso pues ya de buenas a primeras puede resultar algo negativo, todavía podría llegar a entenderse, todavía podría llegar a tolerarse o aguantarse, ¿no? La cosa es la siguiente, que para mí es totalmente absurda, totalmente que es indignante, pero que a raíz del tema de la polémica de los youtubers y todo esto se ha empezado a abrir una puerta hacia otras vías de comunicación alternativas que probablemente su información pueda llegar a ser más verídica que mucha de la información que sale en los medios convencionales en España, ya sea a nivel de televisión o a nivel de periódicos, redes sociales, etcétera. Y voy a poner unos cuantos ejemplos de lo que la gente tendría que empezar a quejarse y a alzar la voz, ¿no? Sea quien sea. Uno de los temas que me resultan a mí más indignantes es el tema que es eso de la corrección política. La corrección política. Y este es un tema muy triste, que parte de un buen fondo, de una buena idea, pero que se ha distorsionado y se ha utilizado a unos niveles que parece más el control de la información y del informador. Es decir, ¿cómo lo diría? Digamos que los periodistas pueden expresarse, entre comillas, libremente hasta cierto punto. Ya no sé si es por temor al medio más grande, a sus jefes, o por temor a la opinión pública, porque cualquiera hoy en día que se posicione en favor de este único relato, de la corriente normalmente progresista, ya no digo ni de izquierda, digo progresista, entre comillas progresista, porque podríamos debatir en muchas de las ideas, ideologías y conceptos de lo que vendría a ser este progresismo, ¿no? Entonces esa corrección política crea un único relato y aparte también crea temas tabús que no se pueden tocar. Y dices, bueno, temas tabús a veces pues puede llegar a ser bueno en el sentido más buenista, entre comillas, de la palabra, ¿no? Hay temas que a lo mejor sí deberían pasar por ciertos filtros antes de expresarlos en voz alta o antes de publicarlos, ¿no? Pero esto no significa que deba haber temas que no se puedan tocar, temas tabú, cuando estos afectan a la sociedad, ¿no? Y que ninguno de los periodistas se atreva a tocar, puesto que si tiene una opinión contraria a este único relato que observamos en los medios, porque son todos te van a decir un único relato, sobre todo en estos temas tabús no hay discusión, no hay debate, o sea, los temas importantes que afectan a la sociedad de forma directa y no chorradas muchas veces del imaginario colectivo, no, en los temas importantes que afectan realmente a una sociedad, que crean un impacto en la sociedad y en su forma de vivir y en su presente y en su futuro, estos temas, muchos de ellos son tabús. Tema impuestos, como tocaron los youtubers, y luego hay varios temas que también pues son así intocables que no se puede hablar. Por ejemplo, temas de inmigración, tema de las leyes de violencia de género, no para decir que son malas o son buenas o son no sé qué, simplemente que no se pueden tocar. Obviamente, vamos a poner un ejemplo en el caso de España con lo que está pasando del tema de la inmigración en las Islas Canarias, ¿no?
Si viene mucha inmigración, obviamente, ya sea inmigración o cualquier cosa que pueda ser, ¿no? Si es de forma masiva, obviamente esto generará un impacto en la sociedad en la que aparezca el fenómeno, ¿no? Y lo bueno sería poner este impacto en números y en estadísticas y ponerlo encima de la mesa, poner un debate encima de la mesa y decir, oye, esto que está pasando, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué problemas está trayendo? ¿Está trayendo estos problemas? Entonces vamos a tratar de resolver estos problemas, ¿no? La cosa es que cuando tú abres debate y hablas del tema, puedes llegar a encontrar soluciones. Entonces, eso está bien y que la sociedad conozca también un poco, ¿no? La cosa es que aquí no se plantea debate, al menos por los medios de comunicación, entre comillas, no se plantea debate, no se plantea nada que sea importante, no aparece nada. ¿Y qué pasa? No aparece, solo son chorradas. O noticias parcialmente contadas, manipuladas, que es increíble las cosas que he llegado a ver en los medios de comunicación en España, ¿no? Todo para defender el mismo relato, todo para defender ese relato ideológico único que es inviolable y que es indebatible y que es, incuestionable, ¿no? O sea, que incluso a los propios periodistas, o sea, pocos hay, por no decir casi ninguno, que se atrevan a tener libre pensamiento, porque creo que estamos en la sociedad, sobre todo en España, que no es que no se permita hablar de ciertas cosas que son temas tabús, ¿no? Creo que básicamente se está privando del libre pensamiento y de la opinión crítica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos en España? Tenemos que esta gente de YouTube aparecen un día en la tele y hablan con propiedad, hablan de temas que nadie más habla, hablan con conocimiento y aparte hablan con firmeza. Podrás estar más de acuerdo con ellos, menos de acuerdo con ellos, lo que tú quieras, pero hablan con ideales, hablan con valor y hablan con firmeza. Y eso no lo ves en los medios de comunicación, no lo ves en ninguno de los periodistas. Parece que están ahí todos remando a la misma dirección, nadie se atreve a alzar un poquito más su voz que el otro, no sea que la opinión pública les vaya a desacreditar, que eso es para mí el temor que deben de tener todos estos periodistas en España a la hora de hablar de temas como las leyes de violencia de género, como las leyes como el fenómeno de la inmigración y otro tipo de cuestiones que cualquier persona, pues, cuando las piensa dices, pues, oye, vamos a hablar del tema, ¿no? Son temas que generan un impacto en la sociedad. Vamos a debatir si este impacto está siendo bueno, está siendo malo, qué problemas trae, qué beneficios trae y cómo podemos solucionar los problemas que vayan apareciendo, ¿no? Pues eso es imposible. Ningún periodista, ningún periodista de estos de la tele se atreve a hablar del tema con sinceridad, se atreve a hablar del tema con su propio pensamiento. No les ves que estén expresando su opinión, no les ves firmes en lo que dicen, ves que dicen lo que tienen que decir para no ser señalados, para no ser censurados y para no ser, en muchas ocasiones, a lo mejor pues despedidos o lo que decía, ¿no? Señalamientos públicos, facha o no sé qué o no sé cuántos. Pero ¿cómo es posible que quieras hablar de la inmigración? ¿Cómo es posible? A ver, ya sea inmigración o cualquier otro tema importante, impuestos, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué hacen los periodistas? No comentan, siguen el rollo, no tienen propiedad, no tienen carácter, no tienen criterio, no tienen la opción. Bueno, sí tienen la opción, pero no la hacen porque obviamente el trabajo, y entiendo eso, no entiendo que nadie se va a arriesgar a perder su prestigio ni su trabajo en pos de un ideal. Pues no debería de ser así. Es por eso que se valora tanto a veces los periodistas, como Iker Jiménez, por ejemplo, que es uno de los pocos, por no decir el único que conozco así a nivel de medios de comunicación oficiales, entre comillas, como podría ser la televisión, de los pocos, por no decir el único, a pesar de lo que le dicen, a pesar de los problemas que le puedan poner, al menos es el único que tiene el valor suficiente para expresar. Y aunque le caigan palos, aunque le caiga lo que sea, no se ha dejado vencer por eso de lo políticamente correcto, ni del relato único, ni de la censura, ni de el miedo al desprestigio, y habla con prudencia, pero a la vez diciendo las cosas claras, y a la vez le tengo cada vez más respeto y admiración, porque tal y como está la sociedad en el tema de la persecución ideológica, en el tema del desprestigio, cuando te sales del relato progresista, cuando te atreves ya no a criticar, sino a cuestionar ciertas cosas, cómo se te persigue y todo, y una persona entiende, como ser humano que es,
que muchos de los periodistas no se atrevan a alzar la voz o a decir lo que piensan, porque obviamente han tenido que trabajar mucho para llegar a donde están y no se van a exponer por una idea a perder todo lo que tienen. Y cuando ves a alguien que sí lo hace, alguien que rompe con esa monotonía, con ese monorrelato, con esa monotema, ¿no? Con esa corrección política, y dice, pues mire, yo creo que esto hay que hablarlo porque no está bien, o porque están pasando ciertas cosas que no son normales, o porque tal, o porque cual. Para mí esto es de admirar, y más porque, y ahora esto es como un homenaje que quisiera tener con este periodista, porque se le está atacando ahora por todos los medios de estos de progresistas, como Diario, no voy a decir nombres, pero por todos estos medios diciendo cosas que no ha dicho, tergiversando sus palabras, manipulando sus palabras, porque obviamente se ha salido del discurso oficial, del discurso que se permite, ¿no? Entonces eso es por lo que yo decía, que no se permite el libre pensamiento. Cualquier periodista, cualquier persona, cualquier comunicador que se salga de ese relato progre, se le va a atacar, da igual con qué métodos, da igual con qué formas. No importa, no hay ética ya en este mundo. Hay muy pocos que tengan ética moral y valores auténticos y que no se hayan dejado comprar o atemorizar, ¿no? Entonces a ese, al que sobresale, al que no es como las otras ovejas, sino que realmente tiene carácter, pues se le persigue, pero a la vez es el que llama la atención, porque eso es lo que busca la gente, le guste más o le guste menos, ¿no? Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero la gente busca líderes, la gente busca gente que hable con propiedad, gente que tenga criterio, gente que tenga carácter, gente que exprese lo que piense y que tenga unos ideales y unos valores, porque cuando ves a alguien hablar y tiene unos ideales y tiene unos valores, se le escucha. Puedes decirle a esa persona, pues mira, con esto no estoy de acuerdo porque no tienes razón, pero se lo escucha y se debate con esa persona y se intercambian puntos de vista y se intercambian ideas y se intercambian pues eso, ¿no? Ideas, puntos de vista, y para llegar a una conclusión que favorezca, entre comillas, a las dos partes, que te ayude a crecer. Así es como una persona incluso puede llegar a entender que está equivocada o que está acertada, o así es como construimos una sociedad mejor, hablando de lo que se puede hablar y tratando temas y problemas reales que a lo mejor otros pues no quieren ver, o quieren esconder o no quieren hablar porque da mala fama hablar de estos temas, pero hay otros que están hablando de estos temas, y es por eso que el fenómeno YouTube ahora es tan potente, porque están los que realmente tienen ahora poder para llegar a la gente y no les ha comprado nadie, y no están amedrentados y no están acojonados o atemorizados por lo que les vayan a decir, o porque vayan a perder todo el prestigio televisivo, todos los años de carrera. No, ahora hay gente que dice lo que piensa, hay gente con valores, hay gente con valor y hay gente con ideales, y esto es lo que les falta a la tele, y es por eso que cada vez más gente está pasando a los medios no oficiales y redes sociales y YouTube y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay gente con carácter. ¿Qué es lo que falta? Es lo que falta en esta sociedad. Sobre todo a nivel de medios, que dan pena, tío, dan vergüenza, porque no hay carácter. ¿Ves? Parecen como monigotes, no tienen ideales, no tienen valores, no les ves que estén diciendo su discurso, que estén luchando por sus propios valores, sino por los valores a los que representan cierto gremio, ¿no? Entre comillas. Y cuando ves a alguien hablar bien de lo que piensa de los temas, aunque no estés de acuerdo, y ves a alguien así, que se expresa, al menos le escuchas y debates con él, y le criticas algunas cosas, pero aceptas otras, ¿no? Y al final te da más placer estar ahí 1 hora, 2 horas, ver gente debatir, gente que no piensa igual, y aprendes más así que no viendo los medios convencionales que hablan de lo mismo y etcétera, etcétera, que no generan un debate real de problemas reales, ¿no? Porque no se atreven a generarlo, ¿no? Y lo que yo llamaría el acoso a la libertad, sobre todo a la libertad de expresión, porque me resulta muy triste haber llegado a la situación en la que cualquier persona que alza la voz del relato oficial o no esté al 100% de acuerdo en algunas cosas, se le desacredite y se le persigue. Y es triste, así que, pero bueno, al mismo tiempo aprendes a ver
a ver las pequeñas estrellas en la inmensa oscuridad, ¿no? A ver esas personas que brillan con luz propia en medio de tanta superficialidad y tanta hipocresía, ¿no? Y es por eso que periodistas, con sus más y con sus menos, pero periodistas como Iker Jiménez, desde aquí, se llevan todo mi respeto, porque se atreven a hablar. Ellos saben que los van a poner verdes por todas partes, les van a perseguir por lo que dicen, por decir cosas que no, pero esto no es políticamente correcto, no ha utilizado la corrección política, está hablando de temas tabú, está generando debate, está cuestionando las verdades, está cuestionando las 4 verdades o las verdades absolutas que no se pueden debatir. Y eso no gusta, no. Y al menos ya expresarnos un poco, ¿no? Que la gente también pueda tener otro relato y pueda tener otra manera, otro discurso, y no vayan siempre pensando que cualquier persona que no compre absolutamente todo el pack progre, que pueda tener alguna duda o que pueda criticar o cuestionar ciertas ideas o ciertas cosas que pasen, es el enemigo. Porque el progresismo lo que está haciendo es crear un enemigo, y es cualquiera que discrepe de alguno de los temas tabú, cualquiera de los puntos que ellos compran como con el pack absoluto, y eso es lo que está haciendo lo que vendría a ser el progresismo, ¿no? La creación de un enemigo. Entonces se justifica todo, porque no es otra persona hablando, no es otra persona como tú, otro ser humano con ideas diferentes, ¿no? Se está deshumanizando el discurso o la persona que piensa diferente. Se está creando un enemigo del que piensa diferente. Y eso es muy triste, la verdad. Hace mucho tiempo que ya las voy viendo estas cosas, las voy pensando, y creo que ha llegado el momento, aprovechando ahora el tema de YouTube y los medios y tal, que ya uno ya no puede aguantarse más y necesita expresarse, ¿no? Y necesita hablarle al mundo de que no todos los que se cuestionan algo son el enemigo, ¿no? O son pues lo que tengan las típicas etiquetas que ponen la gente, ¿no? Ya que primero hay que escuchar lo que dicen, luego ya si quieres, te gustan más, pues está bien o no está bien, pero no hay que perseguir. Sobre todo ahora también lo que está pasando en Cataluña, ¿no? También unas cuantas cosas que me indignan bastante como catalán que soy. Me indignan bastante de lo que están haciendo mis compadres, ¿no? Mis compañeros catalanes, ¿no? Puesto que si una idea es transmitida, a mi juicio, sin violencia y no es impuesta, debería la persona poder, y no llame a la violencia ni al odio, debería la persona poder expresarla tranquilamente sin que esa persona o partido pudiera correr ningún riesgo, ¿no? Pero bueno, esto ya son muchos más temas y el vídeo ya se va haciendo largo, voy a dejarlo aquí y seguramente vaya a grabar algún otro y hablar un poco de estos temas, porque es que tengo tantas cosas que decir.